de Colombia es bien clara. Los fraudes electorales han estado siempre ahí en el orden del día. Esto para recordarle al doctor Rodrigo Lara esta situación, que no se ha necesitado voto electrónico, ni correos de Gmail o de Hotmail para fraudes electorales, no. Sin necesidad de tecnología, los fraudes aquí se vienen haciendo, como lo cuenta esta historia, en el llamado fraude de Padilla en el año de 1904. Estamos en nuestro canal de YouTube. Esperamos que se suscriban, esperamos que compartan y que sigan activando la campanita. En mi página pepecomenta.com y con nuestros aliados de la Agencia Mundial de Prensa de Colombia, World Press Agency of Colombia. En los días 1 y 2 de febrero de 1904 se escribió una de las peores y más nauseabundas páginas de la historia política de Colombia. El escandaloso fraude en La Guajira, en el que el general Joaquín Fernando Vélez perdió la presidencia de la República a causa de una trampa gestada por el presidente de esa época, José Manuel Marroquín, y fue elegido Rafael Reyes. Veamos lo que al respecto cuenta el historiador Fernando Araújo Vélez. Algunos testimonios, dice el historiador, recogidos por Adelina Cobo para su libro El Chocorazo, el fraude de Reyes en 1904, editorial Ibáñez, daban fe de ello. Del 7 al 11 de febrero, Ismael Noguera Conde se encontraba en Santa Marta cuando el general Juan Manuel Iguarán le mostró los ya muy famosos pliegos electorales. Cuando le correspondió declarar en el proceso, también afirmó que si bien era cierto que los documentos estaban firmados por los electores, el espacio de los candidatos por quienes se había votado estaba en blanco. Sorprendido, Noguera preguntó a Iguarán la razón de esto, lo que el general había justificado diciendo que se había puesto de acuerdo con los electores de Riohacha y habían decidido mandar los pliegos para Santa Marta, de manera que allá pusieran los nombres de los candidatos que se debían elegir, porque al no haber telégrafo en el pueblo, no habían podido recibir ninguna instrucción del gobierno de Bogotá sobre por quién debían votar. ¿Qué tal? El sistema electoral de entonces consistía en que los ciudadanos delegaban mediante el voto a algunos electores que eran quienes al final decidían el nombre del presidente. Más o menos un sistema como el que se puso ahora recientemente en las elecciones de los Estados Unidos, o como el que está vigente hace mucho tiempo en la historia de los Estados Unidos. El general Joaquín F. Vélez obtuvo la mayoría, pero después, como señala el texto escrito por Araujo, fueron alterados los documentos y en lugar del nombre del militar cartagenero fue escrito el de Rafael Reyes. A base del reparto de lo que hoy denominan mermelada, el presidente Marroquín colocó en el suelo presidencial a su más importante allegado. Pero, ¿por qué causa se gestó tal iniquidad en el seno del Congreso? O en el seno del gobierno, mejor. Vamos a la historia. Joaquín F. Vélez, un hombre puro como la nieve, pero asesino como ella, incapaz de corromperse y de corromper, insolente ante el oro y desdeñoso ante el halago, justo sin ninguno de los vicios ni de las debilidades de su época, fue el hombre que en el Congreso Nacional se alzó frente a Marroquín y lo venció. Con el hacha de su palabra, tarda y fría, cortó el puño del peculado. Esto lo escribió así la terrible pluma del escritor José María Vargas Vila. Así describió a Joaquín F. Vélez. No dejar pasar por alto las maniobras corruptas del gobierno de Marroquín, a quien culpaba de haberse vendido a Estados Unidos a fin de facilitar la separación de Panamá, fue lo que le cobraron a Joaquín F. Vélez. Por eso no fue presidente de la República. Marroquín, además de temer la portentosa honestidad de Vélez y el juicio que se le abriría desde la presidencia de la República, lo odiaba. El militar bolivarense había expulsado a Lorenzo, hijo del mandatario, de su cargo como embajador ante la Santa Sede. Lorenzo, que después sería presidente del Congreso. ¿Sabe por qué lo expulsaron de la Santa Sede? Lo expulsó el general Joaquín F. Vélez. Por corrupción. Así lo cuenta Fernando Araújo. Lorenzo Marroquín, hijo del presidente, pedía dinero a las personas que querían obtener una entrevista con el Papa León XIII. Joaquín F. Vélez, dice Fernando Araújo, se había enfrentado al presidente José Manuel Marroquín en el Congreso y contra todos, como lo había dicho Vargas Vila anteriormente. Había prometido que les abriría un juicio a los responsables de la pérdida del Estado de Panamá. La instrucción se dilató por órdenes y contraórdenes de encumbrados personajes. Marroquín temía que si Vélez era presidente,
le abriría un juicio por la pérdida de Panamá. Su hijo Lorenzo guardaba viejos rencores contra el general por un altercado que sostuvo cuando lo expulsó de la delegación colombiana ante la Santa Sede. Lorenzo Marroquín le había pedido dinero a unas personas a cambio de una entrevista con el Papa León XIII. ¿Qué tal es? Vélez era el embajador en el Vaticano. Cuando se enteró del suceso, lo obligó a renunciar. En Cartagena, su propio sobrino Carlos y Fernando Vélez Daníez habían emprendido una campaña contra la candidatura de Vélez. ¿Saben por qué? Porque Vélez, siendo gobernador de Bolívar, les había grabado sus negocios de ganado con altos impuestos. Ellos no estaban dispuestos a permitir que lo hiciera de nuevo. Esto lo indica el historiador Araújo, que nos cuenta el epílogo de esta historia. Una historia de venalidad, trampas, fraudes y demás muestras de corrupción que han sido, pues, digamos que el distintivo de una gran parte de la historia de Colombia. En su libro sobre el fraude, Adelina Corvo incluyó una nota a pie de página sobre la formación del Departamento del Atlántico, según el historiador Jaime Colpas, que aclaraba con nombres y lugares lo que posiblemente había ocurrido. La falsificación del registro de la provincia de Padilla, actual departamento de La Guajira, se fraguó en el Hotel Colombia de Barranquilla, entre el general Marceliano Vargas, José Francisco Insignares Sierra, quien fue el primer gobernador del departamento, y Juan Manuel Iguarán, un cacique quien sirvió de instrumento a un acto cuya original inspiración salió de los hermanos Vélez Daníez, que buscaban terminar con el autocrático control de Joaquín F. Vélez, su pariente, que se empeñaba en mantener sobre el Bolívar Grande todo el control del mundo. La cita de Colpas había surgido de una obra sobre la actividad comercial de Cartagena, escrita por Jorge Restrepo y Manuel Rodríguez. Barbaridad. Al final la historia escrita por los vencedores. Reyes fue presidente y el Consejo Electoral, basado en su libre interpretación de la ley, desechó las pruebas de quienes intentaron impugnar la validez de su elección. En uno de los tantos absurdos de aquellos sucesos, la ley exigía, como lo anotaba Cobo, que la nulidad se demandara dentro de los 10 días siguientes a la asamblea, pero la asamblea jamás se había reunido. Si había pruebas de ello, fueron fácilmente desecadas por jueces que eran nombrados por los beneficiarios de la conspiración. La comisión, que fue recibida con tiros al aire en Riohacha, no pudo realizar la investigación, señala Araújo al final de este poco digno episodio. Que Araújo no miente en su descripción de los hechos lo avala el escritor Vargas Vila, quien también denuncia la putrefacción que rodeó la separación de Panamá y al monstruoso fraude de Padilla. Vendido Panamá, Marroquín se volvió para vengarse del hombre cuya autoridad lo había precipitado abiertamente en la traición. Joaquín Fernando Vélez acababa de ser electo presidente de la República por una mayoría abrumadora. Era la justicia que llegaba y Marroquín tembló. Entonces falsificó el acta de Padilla y, sometiéndose a las intimidaciones de los Estados Unidos, hizo presidente a Rafael Reyes y le entregó el poder, dice José María Vargas Vila. Barbaridad. Una reflexión: si no somos el país más corrupto del mundo, hace falta poco para que lleguemos a lo más alto del podio, ¿no les parece?